Invito a que abran su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, si alguien llegó a última hora y tiene su móvil encendido, por favor póngalo en silencio. Gloria a Dios. Vamos a seguir en esta hora en este momento con la línea de lo que hemos venido hablando. Empezame a hablar la semana pasada que tiene que ver con la oración. Y lo que quiero compartir en el día de hoy lo he titulado Una oración mal hecha. A nadie le gusta hacer malas oraciones, ¿cierto? Pero a veces las hacemos y las hacemos no queriendo, no adrede, lo hacemos muchas veces en nuestra ignorancia. Y yo creo que muchos creyentes nos hemos sentido identificados con aquella petición que los discípulos le hicieron a Jesús. ¿Cuál fue esa petición? Enséñanos a orar. Nosotros creo que deberías formar parte de nosotros también esa petición, Señor, enséñanos a orar. Y todos sabemos que Jesús les enseñó, porque lo hemos leído en los evangelios. Jesús nos enseña sobre la importancia no solamente de orar, sino de orar de una manera correcta. Eso es lo que nos enseña la palabra. ¿Cuál es esa manera? Se preguntará usted. Bueno, la manera en la que Él quiere que lo hagamos. Es aquella forma en la que Dios sea honrado y sea glorificado a través de la oración. ¿Por qué honrado? ¿Por qué glorificado a través de la oración? Y no solamente la oración, sino en todas las cosas, hermano. Porque la honra y la gloria de Dios es el principio que nos debe mover en todas las cosas de la vida. No solamente en aquellas que tienen que ver con las cosas espirituales, como puede ser la oración propiamente, puede ser el estudio de la palabra, puede ser el congregarnos en un lugar para bendecir el nombre del Señor. No solamente en eso, sino también la gloria y la honra del Señor es el principio que nos debe mover en las cosas cotidianas de la vida, en las relaciones con otras personas, en tus responsabilidades en el hogar o en tu vida laboral o en cualquier parte. Todo la motivación que debe haber en nosotros, en todo lo que hacemos, debe ser honrar y agradar a Dios. Y es bueno que eventualmente uno se haga la pregunta. ¿Qué pregunta? La pregunta de lo que estoy haciendo, lo que estoy dejando de hacer, ¿le trae gloria a Dios? Aunque a ti te parezca algo insignificante, pero en nuestra vida de todos los días, en todas las cosas que hacemos y en aquellas, como suelo decir, que dejamos de hacer también, uno debe hacerse esa pregunta. ¿Le agrada a Dios lo que estoy haciendo? ¿Le agrada a Dios la conversación que estoy teniendo? ¿Le agrada a Dios las decisiones que yo estoy tomando? Porque eso es la motivación, o esa es la motivación que nosotros como creyentes debemos tener. Y esto no es porque a mí se me ocurrió, sino porque la Biblia lo dice. Colosenses 3:23, el apóstol Pablo dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Nuestro objetivo siempre es, o debería ser, hermanos, agradar a Dios. Otras versiones dicen de este pasaje de Colosenses 3:23, en la expresión hacerlo de corazón, dicen otras versiones, háganlo bien, háganlo de buena gana o háganlo con buen ánimo. Y generalmente cuando mencionamos este versículo ponemos el énfasis en eso, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Pero realmente lo importante está al final del versículo. El peso de ese versículo está en la expresión como para el Señor. Esa es la idea. Todo lo que hagamos, hermano, debe hacerse como para el Señor. Esto implica la idea de hacer las cosas de tal manera que Dios sea honrado. No importa lo que hagas, entendiéndose cuando digo no importa que son cosas correctas, ¿vale? No estamos hablando de cosas incorrectas. Todo debe hacerse de tal manera que Dios sea honrado. Y esta idea se ve también perfectamente, Pablo la menciona en 1 Corintios 10, dice, haced todo para la gloria de Dios. ¿Y ese todo qué incluye, hermano? Todo, la palabra es bastante clara. O sea, que la motivación que me debe mover o impulsar en la oración no es mi necesidad. Lo que me debe impulsar en la oración no es mi petición particular, que está bien que usted tenga peticiones. Lo que me debe motivar o impulsar en la oración no es la crisis particular que yo pueda estar viviendo o la crisis familiar que esté viviendo. Lo que me debe impulsar en la oración es honrar y agradar a Dios por medio de esa oración. Incluye petición, por supuesto. Porque pareciera que eso es lo único que nos preocupa en la oración, la petición. Incluye petición, pero por encima de mi petición, por encima de mi necesidad, por encima de la situación particular que yo esté viviendo, lo importante que es la motivación o lo que me debe impulsar en la oración es el hecho de que Dios sea agradado,
de que Dios sea bendecido y de que Dios sea honrado. Amén, hermanos. Entonces, para que sus discípulos pudieran entender la importancia de orar de una manera correcta, y antes de enseñarle cómo se hacía, Él le enseña primero la manera incorrecta, cómo no se hace. Jesús le enseña a sus discípulos una serie de cosas que deben tener en cuenta para que no lo hagan, porque esa oración es incorrecta. Y para ello Él toma como referencia Mateo capítulo 6, vamos nosotros a leer desde el versículo 5 en adelante. El Señor toma dos grupos de personas como referencia para enseñarles lo que no debían hacer. Dice verso 5 de Mateo 6, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Dónde? En público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como ¿quién? Como los gentiles. Se dan cuenta, primer versículo habla de los hipócritas, ya diremos quiénes son, y en este versículo 7 dice, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así, y usted se conoce esta oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a dejar el versículo ahí. Entonces, como ya he mencionado, Jesús le muestra dos grupos de personas como un ejemplo a no seguir en la oración. El primero de ellos es los fariseos. Usted dirá, bueno, aquí dice hipócritas. Bueno, en todo el contexto, cuando el Señor está hablando acerca de los hipócritas, que probablemente puede caber alguno más, pero estaba haciendo una clara referencia a la actitud de los fariseos. Hay un pasaje paralelo en Mateo capítulo 23 donde habla directamente de ellos. Entonces, ¿quiénes eran estos fariseos? Estoy convencido que la mayoría de ustedes lo saben, pero si para alguna persona lo desconoce o es nuevo, quisiera decirles que los fariseos eran un grupo religioso importante de la época en la del Señor Jesucristo, y ellos tenían un papel relevante y de autoridad dentro de la sociedad judía. Parte de sus responsabilidades es que ellos eran intérpretes y maestros de la ley de Dios. Ellos enseñaban la ley al pueblo, aparte de otras funciones que tenían. Era un grupo de personas respetables o respetadas y tenidas en alta estima por lo que ellos representaban. Digamos que ellos eran los representantes de Dios de alguna manera, porque eran los que enseñaban la ley de Dios al pueblo. Sin embargo, Jesús tuvo muchas confrontaciones con ellos, a pesar de que eran el grupo o uno de los grupos más importantes de la época, grupo religioso. Jesús tuvo que confrontar a la gran mayoría de estos fariseos. Pero los confrontó, ¿por qué? Por su doble moral de vida. Ellos aparentaban una vida religiosamente correcta, pero saben que era todo lo contrario. Jesús habla de ellos como hipócritas. Y en varias ocasiones, si usted ha leído el Nuevo Testamento, se da cuenta cómo Jesús se dirige a ellos de esa manera. Usted dirá, oye, pero mira, el Señor insultándolos. No, no era un insulto. La palabra hipócrita es actor, alguien que hace un papel que no es su propia vida. Entonces, cuando Jesús lo llama hipócrita, no es que se llenó de nervios un día y explotó y los insultó, no. Tal vez eso lo hacemos nosotros hoy en día. Le decimos a alguien, tú lo que eres es un hipócrita, ¿cierto o no? No, eso no pasa aquí. Pero bueno, en el caso de Jesús no los estaban insultando, sencillamente estaba revelando lo que realmente ellos estaban haciendo. Ustedes son actores, están haciendo un papel. Están haciendo creer que son gente realmente espirituales, pero no lo son. Jesús le llamó en otra ocasión sepulcros blanqueados, dando a entender que tenían una buena apariencia por fuera, pero en su corazón estaban llenos de maldad, de egoísmo y de tantas otras cosas. A veces lo llamó necios, ciegos, guías de ciego, vanidosos, porque reclamaban ser llamados maestros o rabí. Y en Mateo 23 nos dice también que los llamó serpientes.
Fíjese usted cómo eran estas personas. Y el otro grupo que nos menciona en el versículo 7, cuando dice, llorando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles. ¿Quiénes eran estos? Los gentiles aquí representan a las personas que no conocían ni tenían conocimiento de Dios, aquellos que no eran judíos, no sabían del Dios de Israel, aquellos que seguían y servían a dioses paganos y que vivían en una ceguera e ignorancia espiritual. Pues bien, el Señor Jesucristo utiliza estos dos ejemplos para enseñarles lo que ellos debían evitar en la oración. Y la primera cosa que nosotros podemos notar es que una oración mal hecha, una oración incorrecta, está centrada en el egoísmo, está centrada en uno mismo y alejada de la gloria de Dios. Se lo repito, una oración mal hecha es una oración egoísta, que está centrada en uno mismo y alejada de la gloria de Dios. El propósito o la motivación que movía a estos fariseos al orar era ellos mismos, ese era su propósito. Usaban la oración no como un medio para acercarse a Dios. Usaban la oración no como un medio de honrar a Dios, sino como un medio de atraer la atención sobre sí mismo, que me mire, que vean lo importante que soy, que vean lo espiritual que soy. Buscaban ser admirados o reconocidos como hombres espirituales. La oración sencillamente era una estrategia, una táctica, una forma de atraer la atención sobre ellos mismos, y eso es una manera egoísta. De manera deliberada, dice la palabra, que ellos buscaban lugares clave, lugares públicos, lugares concurridos donde pasara mucha gente, las esquinas de las calles, las plazas o lugares así, y allí se ponían y hacían sus largas oraciones. Imagínense, no sé cuál es la carretera principal donde haya más movimiento aquí en Sama, una plaza determinada, en el día de mercadillo. Imagínense un momento así y usted llega y se coloca allí en un lugar donde todo el mundo tenga que pasar y empieza usted a orar, a levantar sus manos, esto y lo otro. Pasa alguien, va y compra y viene y todavía usted está allí orando. Y entonces, ¿por qué hacían eso? Donde los viesen, donde captaran la atención de la gente, donde los miraran y dijeran, oye, ese es un hombre religioso de verdad, ese hombre ama a Dios. Ese era el propósito de ellos. La oración era sencillamente para ellos una estrategia para conseguir sus deseos, para conseguir el ser admirado por las demás personas. No solamente eso, sino cuando iban a la sinagoga, buscaban el ponerse de pie para atraer la atención. Si cualquiera de ustedes en este momento que estamos todos sentados, alguien se pone de pie, seguro que la atención va sobre esa persona. ¿A qué se puso de pie? ¿Qué va a hacer? ¿Algo va a decir? Así eran ellos. Buscaban la manera de tener notoriedad para que la gente se fijaran en ello. Y Jesús censura eso. Usted dirá, bueno, pero eso es tan grave. Eso es tan grave como para que el Señor tenga que censurar esa actitud. Eso es tan grave como para el Señor tenga que decir que son unos hipócritas. Mire, por supuesto que es grave, porque la idea de la actitud de estas personas al orar era buscar gloria para ellos y no la gloria de Dios. Buscaban reconocimiento para ellos y no reconocimiento o gloria u honra para el Señor. Su oración no estaba centrada en Dios, sino en ellos mismos y en su propia exaltación. Su manera de orar era un insulto a Dios, hermano. Una exaltación al hombre es el equivalente de robarle la gloria a Dios. Juan 12:43 refleja esta verdad cuando dice que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esta actitud era el equivalente de tomar el nombre del Señor en vano, lo cual dice la Biblia que es pecado, porque utilizaban algo de carácter espiritual como es la oración. ¿Qué significa o qué representa el orar? Hablar con Dios. Y utilizaban ese medio, la oración y el nombre de Dios, ¿para qué? Para satisfacer su ego y sus propios deseos egoístas. Y saben, hermanos, este tipo de oración no solamente es incorrecto, sino que también es un insulto a Dios. Y no será contestada. Por muy bonita que suene, por muy larga que sea esa oración, porque pareciera que mientras más larga, más importante es, y no es así. Pero ellos hacían largas oraciones, también lo dice Mateo capítulo 23, y ellos oraban de tal manera para acaparar su gloria, pero saben, el Señor ya adelanta cuando le enseña a sus discípulos, esa oración está mal hecha, no sirve y no va a recibir respuesta. En el versículo 5 dice
Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, dice la última parte del versículo, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dicho de otra manera, que no esperen nada de Dios, porque Dios no va a bendecir ni escuchar esa oración. Esta verdad, hermanos, también la vemos reflejada en el libro de Santiago. La epístola de Santiago, capítulo 4, verso 3, dice la palabra acerca de la oración, y usted conoce muy bien este versículo. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. O sea, se puede pedir mal. ¿Y cuál era el mal de esa petición? Dice, para gastar en vuestros deleites. O sea, puedo pedir y puedo no recibir nada de parte de Dios en esa petición. ¿Por qué? Porque la finalidad con la que pido es egoísta. No exalta a Dios, no bendice a Dios, y con exaltar o bendecir a Dios no significa que su oración no vaya cargada de alguna de estas expresiones. No, es que el deseo de alcanzar eso por lo que estoy pidiendo es sencillamente para satisfacer mis caprichos o mis deleites. De hecho, el término deleite que dice Santiago 4.3 tiene la connotación de buscar nuestro placer egoísta. No habla de una necesidad, no habla de que estoy clamando a Dios para buscar su ayuda, su socorro, sino caprichos que me proporcionen placer. Es más, permítame leerle ese versículo en una versión de la Biblia que se llama La Palabra. Dice de esta manera, y si pedís, no recibís nada, y escuche bien, porque pedís con la torcida intención de malgastarlos en vuestros caprichos. Clarito el versículo, ¿verdad? Esa es la connotación de ese tipo de oración que Dios no va a contestar, que es errónea, que es una oración mal hecha, porque va buscando sencillamente, como dice esta versión, malgastar en nuestros caprichos. Hermano, cuando nuestra motivación, no solo al orar, sino al hacer cualquier cosa, no está centrado en Dios, sino está enfocado en nuestros intereses egoístas, estamos deshonrando a Dios con esa oración. No vamos a recibir lo que estamos pidiendo porque estamos pidiendo mal. Y saben, actualmente el mundo de la fe, el mundo de la espiritualidad y todo lo que tiene que ver con el contexto de Dios y de la iglesia ha sufrido mucho por los fariseos modernos. ¿Quiénes son los fariseos modernos? Aquellos creyentes que usan el camino de la fe para sus fines personales y egoístas. Y es posible tal vez que nosotros hayamos caído en esta actitud como creyentes también. Los fariseos modernos son los creyentes que con la excusa de servir a Dios lo que están buscando es reconocimiento, popularidad, fama, protagonismo, sentirse que son importantes o destacar por encima de las demás personas. Con la excusa de buscar la gloria de Dios van buscando su propia gloria. Los fariseos de la antigüedad buscaban de forma deliberada ¿qué? Que lo vieran, ser vistos, ser admirados, centrar la atención en ellos mismos. Cuando nosotros, y me incluyo, todos nosotros como cristianos o siervos del Señor, como dice la palabra, nos dedicamos a resaltar y a dar publicidad solamente de nuestros logros, de nuestra posición, de nuestras capacidades o de lo fantásticos que somos, hermanos, y hacemos esto para atraer la atención hacia nosotros, ¿sabes qué está sucediendo? Le estamos robando la gloria a Dios. Y la gloria, dice la palabra, que le pertenece al Señor. Si yo realmente quiero darle la gloria a Dios, tengo que hablar de Él y menos de mí. Más de Dios y menos de mí, hermano. Debemos enfocar la atención en lo que Dios hace, en las hazañas, en las maravillas, en los milagros de Dios y no en mis logros personales, hermano. La Biblia está llena en el libro de los Salmos, en Reyes y tantos otros pasajes donde nos invita a exaltar la grandeza de Dios, no lo inteligente que yo soy o lo inteligente que tú eres. Nos habla a exaltar las maravillas, las hazañas, los prodigios que Dios ha hecho. Lea usted los Salmos y se dará cuenta de eso, porque grandes son tus maravillas. Y expresiones similares a esta nos hablan de la importancia de enfocar todo en la gloria, en la honra que se le debe dar al Señor y no en nosotros, hermanos. Cuando de forma deliberada hacemos las cosas para buscar la aceptación de la gente. ¿Qué aceptación? El halago, el aplauso, la palmadita en la espalda y todas estas cosas. Cuando esa es nuestra motivación, ¿sabe qué?
nos ponemos al nivel de aquellos a los que Jesús acusó de sepulcros blanqueados, de serpientes y de hipócritas. El enfoque de tu oración y de mi oración no está en ti ni en mí, está en Dios, en que Él sea honrado, en que Él sea glorificado. Y esto es algo que Él le estaba enseñando a sus discípulos. Cuando vayan a orar, no sean como los hipócritas, que están pendientes solamente de satisfacer sus deseos egoístas, que hacen una oración enfocando solamente en ello. El motivo principal de toda oración es Dios mismo, hermano. El que Él sea honrado a través de esa petición, sí, a través de esa petición, que Dios sea honrado y Dios sea glorificado. ¿Y saben qué? Satanás, el diablo, porque la Biblia habla de él, muy sutilmente ha sabido sacarle provecho a esa inclinación que tenemos los seres humanos de buscar la gloria personal. Él es tan astuto, tan sucio, tan ruin, que ha sabido sacarle provecho a esa inclinación que todos los seres humanos tenemos de buscar la gloria personal, y usa el ámbito de la fe, las cosas espirituales, para conseguir eso. No importa lo humilde que tú te consideres, ¿vale? Porque tú piensas, bueno, eso tiene que ver con otro, pero no tiene que ver conmigo porque yo soy una persona humilde. Bueno, desde que pienses eso, ya déjate de ser humilde, ¿vale? Pero no importa lo humilde que tú te consideres, todos, en mayor o menor grado, tenemos una inclinación humana a sentirnos reconocidos, halagados o admirados. Y Satanás lo sabe. Y él con astucia conoce esa debilidad en el ser humano y trata de explotarla en el ámbito de la fe. ¿Con el propósito de qué? ¿De hacerme sentir importante? No, con el propósito de robarle la gloria a Dios. Y él trata por todos los medios de que tú y yo acaparemos esa gloria, ese reconocimiento que solamente le pertenece a Dios. Él nos hincha el ego, nos hincha el corazón, nos hace creer que somos realmente importantes. Pero el propósito de él es sencillamente desviar la gloria que le pertenece a Dios a otro. Satanás, en su astucia, conoce esa debilidad, hermano. Y lo vemos reflejado en la Biblia, por ejemplo, en el Edén. Cuando él dice que la serpiente, haciendo referencia a Satanás, va a tentar a Adán y Eva. ¿Qué le dice él? ¿Cuáles son las palabras que llevaba a esa tentación? Él le habla acerca de ese árbol y le dice, mira, ustedes no van a morir. Sabe Dios que no moriréis, sino que cuando coman ustedes de eso, ¿qué va a pasar? Serán abiertos vuestros ojos. ¡Wow! Eso es seductor, de verdad. Yo me imagino a Eva, no sé si lo habló con Adán, pero serán abiertos nuestros ojos. Porque ella sabía que el árbol que estaba en el centro del huerto no podían comer, pero cuando ya la tentación llegó a su mente y su corazón, hasta la forma de mirar el árbol fue diferente. Ya no era el árbol que estaba en medio del huerto. Dice que el árbol y su fruta era codiciable. Dice la palabra que ella pensó de esa manera. Fíjate cómo cambió su manera de ver las cosas sencillamente con aquella tentación. Y le dijo, no moriréis, ustedes serán abiertos sus ojos, serán como Dios. Y eso es muy seductor, y dice la palabra, sabréis el bien y el mal. Fíjense y desen cuenta, los engañó con todos los argumentos que apelaban a ser mejores, a tener un reconocimiento, a ser como Dios. Satanás es muy sutil, es malo, es ruin. Y él sabe cuáles son nuestras debilidades y de qué manera nos puede engañar para que le robemos la gloria a Dios. Y el ámbito de la oración es un ámbito que se presta a eso. Satanás incluso cuando fue a tentar a Jesús, la Biblia nos habla en Mateo capítulo 4, verso 8 y 9, dice que le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. ¿Y qué le dijo? Te lo daré si postrado me adorares. En la condición de hombre, porque fue totalmente hombre, recuerde. En su condición humana de Jesús, él fue tentado a desobedecer a Dios buscando gloria humana. Pero la respuesta de Jesús fue arrolladora. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Pero fíjese, el mismo Hijo de Dios en su condición de hombre fue tentado en ese sentido. ¿Por qué? Porque forma parte del ser humano esa inclinación que tenemos a buscar la gloria. En Hechos capítulo 14, si pueden cerrar la puerta, por favor. En Hechos capítulo 14,
Usted puede leer tranquilamente en su casa del versículo 11 al 15. Dios opera un milagro por medio de Bernabé y de Pablo. ¿Y sabe qué hizo la gente? Enseguida agarraron a Bernabé y a Pablo, dice, vamos a adorarlo como si fueran dioses. Los trataron como dioses. Dice que trajeron flores, animales, con la idea de hacer incluso sacrificio. ¿Sabe cuál fue la reacción de Pablo y de Bernabé? Se rasgaron sus vestiduras, no porque tuviesen calor o estaban sudando, se rasgaron las vestiduras en señal de rechazo, de no aceptar lo que ellos estaban tratando de hacer con ellos. Incluso a Bernabé le llamaron Júpiter y a Pablo le llamaron Mercurio y quisieron traerle, eran dioses paganos, quisieron traerle todas estas cosas para honrarlos, para alabarlos, pero ambos rechazaron atribuirse gloria alguna porque la gloria era de Dios. Mira, hermano, el cristiano que busca la gloria de Dios rechaza todo reconocimiento que otros quieran darle por lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho, la gloria le pertenece a Él y la honra hay que dársela a Él. Es la manera de enfrentar esa actitud que Satanás tiene para engañarnos. Una oración mal hecha es la oración que es egoísta, que va buscando la gloria humana, que va buscando el beneficio propio en el sentido del egoísmo, de buscar de una manera incorrecta lo que no debe buscar. La segunda cosa que el Señor le habla acerca de lo que es una oración mal hecha es aquella que refleja una idea equivocada o distorsionada de quién es Dios. Mateo 6:7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrerío serán oídos. ¿Quiénes representan estos gentiles? Como dije anteriormente, representa a aquellas personas que viven en la ignorancia de Dios y que sirven a dioses paganos. Cuando estas personas iban a orar a sus dioses, llámese como se llame, Mercurio, Júpiter o cualquier otro nombre, ¿saben que cómo oraban ellos? Ellos oraban de una manera mecánica, utilizaban repeticiones, creían que debían repetir las palabras para hacerse entender ante esos dioses a los que estaban clamando, no sea que sus dioses no comprendieran bien su petición. Entonces, ¿qué hacía? Repetían y repetían. Me vino a la mente cuando estaba preparando esto, cuando era chiquillo, mi abuela nos reunía las veces que podía conseguirlo, en la sala o en el zaguán de la casa, muy típico allá en Canarias también en aquella época, y traía un rosario y obligatoriamente había que sentarse allí. Y bueno, ustedes saben eso porque la mayoría venimos de un contexto católico, pero no solamente en la fe católica, sino en otras también religiones, tienen sus cuentas, su especie de rosario. ¿Y qué era eso? Ta, 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 a la siguiente, ta, 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 vanas repeticiones, pensando que de esa manera Dios oiría la petición, el clamor o lo que sea. De eso es lo que estamos hablando. Oraciones artificiales, oraciones sin vida, hechas sin convicción, sin seguridad, fórmulas creadas para invocar divinidades imaginarias. Vanas repeticiones. La nueva traducción viviente de la Biblia dice de esta expresión, vanas repeticiones, dice parlotear de manera interminable. Por eso me acordé de ese hecho cuando mi abuela nos obligaba a rezar el rosario. Parlotear de manera interminable, o como dice la versión Dios habla hoy, repetición de palabras inútiles. Los fariseos incluso habían caído en este error. En Mateo capítulo 23, yo le invito a que lo lea en su casa, describe las actitudes que estaban teniendo estos fariseos y dice, ustedes lo único que hacen, entran en las casas de las viudas, las desvalijan con la excusa y se ponen a hacer largas oraciones sin sentido alguno. ¿Por qué Jesús rechazaba estas vanas repeticiones? Porque este tipo de oraciones transmite una idea torcida de quién es Dios. El repetir a ver si me oye y venga a repetir y vanas repeticiones, dando una sensación de un Dios lejano, un Dios ausente, un Dios insensible a la necesidad, sin interés en socorrer al que hay que convencer para ayudar a base de repeticiones, de repeticiones. Este tipo de oraciones no refleja el carácter del verdadero Dios. La Biblia nos habla acerca de Dios como un Dios cercano. ¿Amén o no? Un Dios cercano, hermano. Un Dios amoroso, un Dios dispuesto a bendecir a sus hijos.
La Biblia nos enseña el carácter de un Dios omnisciente, conocedor de todas nuestras necesidades. Por eso dice el versículo 8, el que estaba hablando acerca de que Dios conoce nuestras necesidades aún antes de pedírselas. Dice la palabra. El verso 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. ¿Por qué dice esto el versículo? Porque los gentiles pensaban que para que me entienda bien este Dios al que estoy orando, tengo que repetir y repetir y repetir. No, Dios conoce ya las necesidades. No vengas con esa actitud como que estás hablando con un Dios insensible al que hay que convencer a ver si me quiere ayudar. El Señor le está diciendo a sus discípulos que no deben orar de esa manera. Tenemos un Dios que está pronto en manifestar misericordia, dice la palabra. Un Dios que está pronto en socorrernos y ayudarnos, como dice el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro ¿qué? Pronto auxilio en la tribulación. Ese es el Dios que tenemos. Orar de la manera que oraban los gentiles era dar una idea acerca de Dios que no es real y que no estaba de acuerdo a la palabra del Señor. Concluyo en esta mañana, hermanos. El camino a aprender a orar correctamente o de acuerdo a la voluntad de Dios, o en este camino a aprender a orar o aprender a orar de una forma correcta, de acuerdo a la voluntad de Dios, en este camino nos vamos a dar cuenta de que hay oraciones que son mal hechas. Hay oraciones que probablemente en nuestra ignorancia, en nuestro desconocimiento de quién es Dios, porque a la medida que crecemos vamos teniendo una mayor comprensión de quién es Dios, nos vamos a dar cuenta de que hay oraciones que tal vez durante mucho tiempo hemos hecho de manera incorrecta y no hemos recibido respuesta alguna. Jesús está diciendo a sus discípulos, eviten el hacer oraciones de esta manera. Hay oraciones que no son del agrado de Dios porque no están centradas en Dios, sino en nuestras ambiciones egoístas que tenemos nosotros, hermanos. Y hoy aprendemos que la oración correcta es aquella que está centrada y gira en torno a Dios y su gloria. Ya hablaremos más adelante sobre lo que eso representa. Pero cuando vayas a orar en el día de hoy, o mañana, o pasado, o el momento que tú quieras ir a orar, piensa por un momento, ¿cuál es el propósito de mi oración? ¿Por qué voy a orar? Debes tener en cuenta que lo más importante en tu oración no es lo que a ti te hace falta o lo que a mí me hace falta. No es mi crisis, no es mi situación particular. Lo más importante de toda oración es Dios mismo. Y lo importante es que Él sea honrado a través de esa oración que van a salir de tus labios. A través de esa petición incluso que va a salir de tus labios, lo más importante es que Dios reciba la gloria. Es que no estés buscando tus fines egoístas, lo que yo quisiera, lo que me gustaría, no. Lo que yo anhelo a través de mi oración, o debería ser, es que Dios sea honrado. En esta petición o en este problema que tengo o en aquello, que Dios sea honrado. Cuando oramos por España, por ejemplo, ya que lo tenemos tan cerquita que hemos orado hace un momento, ¿cuál es el propósito? Como dije anteriormente, que España sea más rica, que España sea un país próspero en toda la Unión Europea o en todo el mundo. No, ese no es el propósito. El propósito es que Dios sea honrado a través de la conversión de las almas, de que las almas conozcan al Señor y así Dios sea honrado. Ese es el enfoque de tu oración y de mi oración, o por lo menos debería ser así. Aprendamos de lo que Jesús dijo, no seáis como aquellos hipócritas, no seáis como aquellos gentiles que oraban de manera incorrecta. La oración correcta es aquella que manifiesta una visión correcta de quién es Dios. Dios es bondadoso, hermano. Dios es bueno, Dios es cercano, Dios es ayudador, Dios está dispuesto a bendecir. Y eso lo dice tu oración cuando habla. Tu oración refleja el concepto que tú tienes de Dios. Tu oración refleja el concepto que tú tienes de Dios. Por eso, a partir de ahora, comienza a escucharte a ti mismo. Fíjate de la manera que oras. Fíjate de la manera que presentas tus peticiones. Si alguien escuchara tu petición, si alguien escuchara tu oración, bien sea porque oras en público en un momento determinado, ¿qué concepto puede percibir esa persona acerca del Dios al que tú le estás orando? ¿Un Dios que hay que doblarle el brazo para que me conteste?
¿Un Dios lejano que hay que estar gritándole 5 o 6 veces repitiendo la misma cosa? ¿O es un Dios cercano, bueno, bondadoso, amoroso? ¿Qué percepción puede tener esa persona que escucha tu oración? Que esta reflexión nos ayude a pensar en ello, hermano. Ya seguiremos ampliando durante la semana, pero acuérdate de que hay oraciones que están mal hechas.